Bueno, tengan muy buenos días. Gusto de saludarlo, Kelvin. Vamos a esperar quizás unos 3 minutos a ver si se incorporan los demás para dar inicio al desarrollo de esta tutoría. Son las 10 en punto, pero vamos a esperar quizás unos 3 minutos. De ahí vamos a empezar el desarrollo de la agenda propuesta para este día, para el desarrollo de la tutoría número 4. Buenos días, licenciado. ¿Está bien? Esperemos a los compañeros. Ok, esperemos que se incorporen y si no, pues vamos a iniciar porque igual el tiempo es bien importante que lo aprovechemos al máximo.
Bueno, tengan muy buenos días. Gusto de saludarlos nuevamente después bueno, realizar el parcial 1 ordinario. Vamos a la tutoría número 4, donde vamos a abordar un poco acerca de algunos ejercicios. Siempre, más que todo, estaba revisando la agenda y vamos a abordar algunos ejercicios siempre utilizando la teoría, parte de la teoría de la unidad 3. Entonces, según la agenda que nos proporcionó el coordinador de cátedra, vamos a trabajar 5 ejercicios que son bastante interesantes. Y vean, la idea, yo entiendo que los ejercicios, vean, no van a salir inmediatamente, pero a veces hay que sentarse, hay que ir agotando todas las posibilidades y que nosotros podemos ir aplicando la teoría. Y así vamos a ir abordando algunos ejercicios. Vamos a iniciar un poco con la teoría que nos pedía que teníamos que recordar sobre la unidad número 3. Más que todo la teoría, vean, la teoría no siento que sea tan complicada, pero a veces a la hora de aplicar, hacer las construcciones no es tan sencillo. Pero la idea es más que todo ir agarrando la práctica para ir resolviendo los tipos de ejercicios que se nos plantean. Entonces, eso es bien importante. Los contenidos que vamos a desarrollar en esta tutoría, vamos a ver un poco en el teorema de Pitágoras, que es un teorema. Ahí en la unidad 3 está la demostración del teorema de Pitágoras, que es algo bastante básico para un triángulo rectángulo. De ahí también esto lo abordamos, vean, definiciones, clasificaciones y propiedades de los polígonos. Sobre ello nos vamos a centrar bastante en la solución de los ejercicios, en las propiedades que tienen los polígonos, y eso lo vamos a estar aplicando un poco en los ejercicios que vamos a abordar este día. Y tenemos la relación entre ángulos, vértices y aristas de un polígono. Entonces, quizás solo para recordar, ven, yo sé que ustedes ya esto lo manejan muy bien, lo que es la parte de ese teorema, el teorema de Pitágoras, que es el 2.10 que aparece ahí en el material de la unidad 3. Ustedes saben que el teorema de Pitágoras funciona para triángulos rectángulos. Ahí aparece la definición. Por ejemplo, nosotros tenemos un triángulo rectángulo, esa es una propiedad que cumplen todos los triángulos rectángulos. Entonces, si tenemos un triángulo rectángulo, ustedes saben que en triángulo rectángulo un ángulo es de 90 grados, dos ángulos agudos, pero lo interesante acá es que el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa, que en este caso sería esta, es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Podemos llamar este cateto A y este cateto B. Entonces, este teorema es bastante importante porque en algunos problemas nosotros a veces lo podemos usar. Más que todo cuando trabajamos longitudes de segmentos en figuras, puede ser en polígonos, en triángulos, cuadriláteros. Nosotros podemos usar, construir triángulos rectángulos y podemos utilizar este hecho. También, solo para recordar, en esta teoría, como les había mencionado, es bastante conocida. Entonces ahí no creo que haya mucho donde perderse. Luego también tenemos este otro teorema, voy a borrar acá, el teorema, el recíproco. Bien, este teorema es importante porque si cumple el criterio de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos, yo puedo asegurar que si cumple este hecho, entonces estoy hablando de un triángulo rectángulo. Es decir, a la hora de hacer una demostración, si yo demuestro que esto es cierto, entonces yo puedo decir, esto es un triángulo rectángulo, porque cumple esta ecuación, que este lado del cuadrado es igual a la suma de los otros dos al cuadrado. Entonces yo puedo decir, este es un triángulo rectángulo, sin necesidad de demostrar que tengo un ángulo de recto, porque yo sé que cumple este criterio. Entonces, le llamamos el recíproco del teorema de Pitágoras. Entonces, estos dos teoremas son importantes y como les había mencionado, en la teoría que hay en esta materia, lo importante es ir viendo que puedo ir aplicando de acuerdo a lo que yo quiero ir resolviendo. Lo que pasa es que a veces nosotros abordamos un ejercicio, a mí me pasa que a veces intentamos hacer y queremos que nos salga de una, entonces, y no vamos haciéndolo paso a paso. Entonces,
Eso es lo importante acá a la hora de resolver ejercicios. Yo sé que hay ejercicios que no van a salir en una tarde. Nos podemos llevar una tarde, un día, 2 días, hasta 5 días pensando un ejercicio. Pero la idea es ir agotando todos los caminos posibles. Entonces, también esos teoremas, vean, esos teoremas que les estoy mostrando son teoremas importantes que están en el material y que en algún momento nos podemos utilizar a la hora de resolver ejercicios. El teorema sobre áreas, bueno, acá en rectángulo es bastante sencillo, ¿verdad? Yo creo que ustedes ya saben muy bien que el área de un rectángulo es lado por lado o puede ser base por altura. El área de un triángulo, el área de un triángulo sabemos que base por altura entre dos. También acá tenemos el área de un trapecio, que es la base menor más la base mayor por la altura entre dos. Estas son fórmulas que nosotros en algún momento es importante que las vayamos manejando. Las he colocado acá porque son teoremas que no debemos dejar de lado. Es algo tan básico, pero que no tenemos que olvidarnos de ello. Luego, esto en la tutoría pasada les había mostrado un poco acerca de los polígonos. Hoy vamos a trabajar un poco más sobre ejercicios utilizando polígonos, más que todo los hexágonos, pentágonos, que vamos a estar trabajando en ellos. Entonces, quizás la definición de polígonos, tenemos acá la definición formal, dice que sea PN puntos, un conjunto de puntos en el plano. Dice, donde no hay 3 puntos alineados, para n mayor que 3, es decir, que lo vamos a definir los polígonos a partir de 3 puntos. A partir de 3 puntos hasta n puntos que nosotros queramos. Por ejemplo, acá tenemos este polígono. Podemos dibujar un triángulo, un rectángulo, un pentágono, un hexágono, y así podemos ir dibujando los polígonos. A partir de 3 puntos, nosotros podemos dibujar polígonos. Entonces, lo importante en los polígonos, por ejemplo, características que tiene. Por ejemplo, acá formamos los ángulos internos. Ven, estos son los ángulos internos. Los ángulos externos, que por ejemplo acá tenemos este ángulo externo en un polígono. Entonces, todas las características, por ejemplo, acá está la diagonal. Esta diagonal es una diagonal del polígono que también podemos trazar. Entonces, en el polígonos, en esta definición de polígonos, es importante más que todo conocer las características, que es lo que les traigo acá, propiedades de los polígonos. Quizás los ejercicios más que todo van a ir centrados a estas propiedades que les voy a mostrar ahorita, que anteriormente ya las había comentado también. Entonces, acá vean, por ejemplo, una de las características o propiedades importantes de los polígonos es más que todo convexos. Anteriormente habíamos clasificado los polígonos de acuerdo a sus lados, pero ya no me voy a centrar en ello porque no lo vamos a utilizar mucho. Entonces, dice que la medida de los ángulos interiores va a ser 180 por n menos 2. La suma, ¿verdad? Esta es la suma. Entonces, n menos 2, n representa el número de lados del polígono. Por ejemplo, dice la suma de los ángulos exteriores es 360. Esa es la suma de los ángulos exteriores de un polígono. El número total de diagonales de un polígono, esta es más que todo la fórmula que me da el número de diagonales que yo puedo trazar en cualquier polígono, de acuerdo al número de lados. Si yo tengo un pentágono, 5, aquí sería 5 por 5 menos 3 entre 2. Y ese es el número de diagonales que yo puedo trazar. Luego también acá tenemos, dice, el número de diagonales que se pueden trazar desde m vértices consecutivos. Este es para las diagonales. Son características importantes. El máximo número de ángulos agudos de un polígono convexo es 3. El número de diagonales que se pueden trazar de un vértice es n-3. Tenemos otras propiedades. Vean. Más que todo acá me interesa, solo se las estoy mostrando porque vamos a aplicar algunas. Acá hay propiedades importantes de los polígonos regulares. En esto nos vamos a centrar casi en los 5 ejercicios que vamos a desarrollar este día. Es en las propiedades para polígonos regulares. Entonces, una de las propiedades más importantes es esta, la medida del ángulo interior, y de esta vamos a utilizarla bastante en los ejercicios. Espero que ustedes tomen nota. Es que
es 180 por n menos 2 entre n. Esa es lo que es la medida del ángulo interior de un polígono regular, de n lados. Si tenemos un hexágono, 6 lados, aquí tendríamos 6 menos 2 entre 6 por 180. Entonces, eso me da la medida del ángulo de los ángulos interiores de un polígono regular. La medida del ángulo exterior es 360 entre n, la medida del ángulo central es 360 entre n, y la suma de la medida de los ángulos centrales es 360. Estas son propiedades importantes. Entonces, de teoría no es mucho porque ya habíamos abordado casi completamente la teoría de la unidad. Entonces ya no quiero centrarme mucho en ello. Más que todo quiero que nos centremos en la resolución de ejercicios. Pero no sé si ustedes tienen alguna consulta o duda con respecto a la teoría que se ha abordado. De mi caso ahorita no, licenciado, por el momento no. Ok, vale. Entonces, la idea acá, como les había mencionado, es resolver ejercicios, ir practicando. Entonces, vamos a ver el primer ejercicio. Y como les había mencionado, la práctica, ustedes saben que en matemática no es más que ir practicando y tratando de resolver los ejercicios. Entonces, vamos a intentar hacer estos ejercicios. Cuando uno ya mira la solución dice, eso no se me ocurrió, pero eso es lo que nosotros tenemos que ir desarrollando en nuestra mente. ¿Verdad? Por ejemplo, dice el primer ejercicio, considere los rectángulos, tenemos el rectángulo ABCD y el rectángulo CFG. Entonces tenemos dos rectángulos. Hasta el momento, cuando me dicen dos rectángulos, yo me imagino dos rectángulos con esos cuatro vértices. Pero luego seguimos leyendo y dice, E es punto medio de BC. Entonces, acá con esto ya me dicen una clave, que ya no voy a dibujar separados los triángulos, los rectángulos. Entonces, y luego me dicen que el área del rectángulo ECFG es igual al área del rectángulo ABCD sobre 3. Ese es el área. Entonces me preguntan, ¿qué relación existe entre FC y DC? Y me dicen que si FC es 6 y AD es 20, determinar el área de cada uno de los rectángulos. Entonces, acá vamos a ver, lo primero, la clave acá es hacer un buen dibujo. Un dibujo más que todo que me represente bien lo que me están indicando. Entonces, intenten más que todo, traten de ir resolviéndolo para luego ver nosotros la solución, cómo iría este ejercicio. Acá, lo ideal, vean, si ustedes me dicen, voy a dejar que lo piensen unos 5 minutos. Yo sé que el tiempo es muy corto para pensarlo, pero alguna idea ustedes pueden tener para resolverlo. Pero si ustedes me dicen, solo les voy a ir ayudando en la construcción quizás del dibujo acá para empezar. Primero, tenemos que dibujar el rectángulo, perdón, ABCD. Vamos a dibujar ese triángulo. Yo sé que acá no va a quedar tan, pero vamos a dibujarlo. Vean, tenemos este sería el triángulo ABC. Vamos a poner los vértices AB, CD. Vaya, ¿qué más nos dicen? Que E es punto medio de BC. Entonces, ustedes saben que acá, voy a cambiar de color para que se identifique. Acá ya me da una clave, que E es el punto medio. Entonces, E está acá. Es punto medio E de BC. Entonces, el triángulo, eso significa
Vean, ECFG lo vamos a dibujar de esta manera. Solo nos dice eso, que es el punto medio de ahí. Entonces lo podemos dibujar por aquí así, de esta manera. Entonces sería el punto, es como es ECF, este sería el punto F, y este sería el punto G. Vale. Ahí tenemos, si ustedes se fijan, dibujado los dos rectángulos. Entonces, y representan lo que me dice. Además, recuérdense que acá esto es ya representativo, que el área dice el área de ECFG, que sería el área de este rectángulo pequeño, es igual a el área del grandote, pero dividido entre 3. Vaya, pero nos piden que encontremos una relación entre la longitud del segmento FC, que sería FC este pedacito, con DC. ¿Qué relación hay entre ellos? Vale, eso es lo primero que hay que buscar, la relación que existe entre estos dos segmentos, entre este segmento DC y FC. Ahí lo voy a dejar que ustedes lo piensen, ¿no? O que me digan alguna idea que ustedes tengan. Ajá, no sé si tienen alguna idea. Vamos a ver, no sé si tienen alguna idea para encontrar esa relación. Ven, acá quizás algo que nosotros podemos aplicar inmediatamente, bueno, podemos aplicar varias cosas. Recuérdense que estamos trabajando con áreas acá. Entonces, y queremos encontrar relación de dos segmentos. Entonces, algo bien importante, si yo les pregunto a ustedes el área, por ejemplo, el área, vamos a ver acá, el área del rectángulo grande, que sería el área de ABCD, ¿a qué sería igual? Según lo que nosotros vimos en la definición. Entonces, eso es lo primero. Nosotros conocemos esto, que el área del triángulo, perdón, del rectángulo ABCD, ¿a qué sería igual? Entonces, esta área nosotros la podemos definir a partir de segmentos. Sabemos que es el lado o altura, que es DC. Vean, como yo quiero encontrar una relación de DC, entonces sabemos que es DC. ¿Por quién? Por la base, ¿verdad? Que sabemos que es BC. O AD, ¿verdad? Cualquiera de esas dos es lo mismo. Entonces sería vamos a colocar por BC. Eso es cierto, y eso es lo que ustedes tienen que ir haciendo en los ejercicios. Yo sé que a veces es complicado, pero hay que ir sacando aparte todo lo que conozco y luego ir viendo cómo puedo ir relacionando. Por ejemplo, acá eso lo conozco. Eso es cierto, esto se cumple por definición de áreas de un rectángulo. Luego, lo mismo podemos hacer con el área del rectángulo más pequeño. El área veamos, si ustedes lo están pensando, me dicen si ya encontraron una relación. Entonces, el área del más pequeño también lo podemos definir de la misma manera. Entonces, ponemos acá el área del ECFG y lo voy a colocar. ECFG. Sabemos que el área, por definición, y aquí vamos a encontrar, podemos relacionar luego, vamos a encontrar que el área
de este sería FC, ¿verdad? Sería FC, que sería esta altura. Fíjense, FC por EF, que sería este lado. Por EC, perdón. EC. Vale, esto es cierto, ¿verdad? Fíjense, tenemos, esto es por definición de área de rectángulos. Yo creo que eso lo ven todos. Hasta ahí estamos bien, pero ¿qué más sabemos? Por hipótesis, aquí nos dan esto, ¿verdad? Que el área del rectángulo ABCD es igual a 3 veces, perdón, el área del rectángulo ECFG es igual al área del grandote entre 3. Y allí podemos usar ese hecho. Y luego solo sustituimos lo que nosotros hemos tenido acá. No sé no sé si hay alguna pregunta, pero acá, por definición, bueno, por hipótesis, tenemos que el área, aquí lo voy a hacer. Esto es por definición, que el área del rectángulo ECFG es igual al área del grandote, que sería el área de, aquí lo voy a colocar, de ABCD entre 3. Entonces sería acá entre 3. Entonces tendríamos que, si acá sustituimos, nosotros podemos sustituir, vean, acá podemos hacer esta sustitución. El área del rectángulo pequeño sabemos que es, aquí lo tenemos, es FC por EF. Entonces sustituimos. Voy a cambiar de color. Entonces acá podemos sustituir. Sería el área de, sería FC, sería el segmento FC por la longitud del segmento EC. Y eso aquí va a ser igual. Acá tenemos, fíjense, el área de ABCD, ¿cuánto es? Ya sabemos que es DC por BC, entonces sustituimos. Fíjense, DC por BC, por la longitud del segmento BC. Entre 3, ¿verdad? Que sería el área del grandote entre 3. Pero ¿qué más? Algo bien importante, vean. BC, ¿qué podemos decir de BC? Vean, BC y EC. Aquí hay una relación porque como E es el punto medio de BC, sabemos que BC, acá lo voy a escribir, BC, lo podemos escribir como 2 veces S, porque es el punto medio. Entonces, vean, fíjense acá, este es el punto medio E, entonces BC es 2 veces EF. Entonces ya tendríamos otra relación acá, tendríamos que FC por S es igual a, sustituimos acá, en lugar de BC, voy a tener, perdón, aquí es DC. Voy a borrar acá y voy a tener que DC, espero que ustedes lo visualicen, que DC, esto DC, por, ahora ya no voy a poner BC, voy a poner 2 veces DE. 2 veces S. Entonces, sobre 3, ¿verdad? Si ustedes se fijan, aquí acaba de encontrar una relación, porque este S yo puedo pasar, como es longitud de segmento, a dividir al otro lado. Se va a eliminar este con este. Y ya me queda una relación, fíjense. La relación, lo voy a pasar acá. La relación que me queda es que FC, que es lo que buscaba, la relación FC, ¿a qué va a ser igual? Pues si ustedes se fijan, me queda 2 tercios de C. Y ahí encontré la primera pregunta. 2 tercios de DC. Esa es la relación que hay. Y ahí respondo, fíjense, utilizando las hipótesis que me dan
del problema. Ahí respondí a la primera pregunta. No sé si hay alguna duda acá. Ajá, no sé si hay preguntas o dudas, chicos. Kelvin, no sé si hay dudas o está bastante tranquilo. Sí, ahorita por el momento silencio. Ok, vaya. Vamos a ver. Acá, si ustedes se fijan, pero es ir ocupando las hipótesis. Luego nos están preguntando por las áreas, ¿verdad? ¿Cuánto vale el área de cada uno de ellos? Tenemos unas expresiones, pero necesitamos con las longitudes. Pero aquí ya me dicen que FC es igual a 6 y AD vale 20. Entonces, AD es todo esto. Todo esto vale 20. Es decir, que ABC vale 20. ¿Verdad? Entonces, ya tendríamos que este pedacito vale 10. Solo hace falta cuánto vale FC. Pero FC, ¿cuánto valdría? Si DC, ¿cuánto vale DC? También yo puedo saber cuánto vale DC. Vean, ¿por qué? FC, que sería este pedacito, vale 6. Tenemos ese pedacito, FC vale 6. Y si FC vale 6, entonces acá sería DC va a valer 2 por 6 entre 3. Perdón, acá sería al revés, hay que despejar, ¿verdad? DC para encontrar el valor de C. Entonces pasamos este 3 a multiplicar y 2 a dividir. Entonces acá podemos decir, de acá voy a despejar DC. DC para encontrar el valor de DC. DC va a ser igual a, pasamos este 3, sería, acá voy a borrar 3, espero que ustedes lo visualicen. Sería 3 sobre 2 FC. O sea, acá me quedaría 3, sería al revés, ¿verdad? 3 sobre 2 de FC. Lo que hice despejé DC. Como ya sabemos que DC, en la longitud, bueno, FC me dice que es 6, solo multiplicamos 6 por 3, 3 por 6, 18, entre 2, 9. Entonces, DC vale 9. Entonces ya está. El área del rectángulo, aquí lo voy a poner, el área. Vamos a ver cuánto vale el área del rectángulo grande, que sería el rectángulo A, B, C, D, con lo que acaba de decir. Vamos a ver, no sé si ustedes ya lo hicieron. ¿Cuánto sería el área del rectángulo grandote y cuánto sería el área del rectángulo pequeño? Con la relación que acabamos de encontrar. Ajá. ¿Cuánto sería el área? ¿Cuánto sería el área del triángulo ABC, del rectángulo ABCD? Ven, aquí ya tenemos todo. Como la altura, vean, es CD y acá es 20. Solo multiplicamos el área del grandote, sería 20 por 90. Perdón, por 9. Y eso da 180. Ese sería el área del grandote. El área del pequeño sabemos que sería 6 por 10, 60. 6 por 10. Entonces sería 60. Y ahí tenemos el área de los dos triángulos. Con eso ya está completamente resuelto el problema. No sé si hay preguntas. Pero con eso, si ustedes se fijan, no sé si hay preguntas. Como 9 equivale, va, digamos, de F a D, va equivale a 9. De F, no, es de C FD, a D. De C a D. Es toda la de C a altura. D. Sí, porque de C a F equivale 6. Ya me lo dice el problema. Pero por la relación que yo hice acá abajo, vean, si FC vale 6, solo multiplico 3 por 6
18 entre 2 es 9. Entonces, Ah, porque sí, acá, cierto. ajá, despejé de C y por esa relación que acabamos de encontrar, todo DC es 9. Por eso es que yo solo multiplico 9 por 20, que sería el área del rectángulo. Así es. Ujú. Por eso es la importancia acá, primero encontrar la relación y luego ya sustituir los valores. Vale, no sé si hay alguna otra pregunta en este ejercicio para pasar al ejercicio, para pasar al siguiente ejercicio. Vale, no sé, pero no sé si hay más dudas. Bueno, si no hay dudas, vamos al siguiente. En el siguiente, bueno, aquí está siempre les presento la solución formal para que ustedes luego vean que cada una de las cosas detalladamente ahí se las muestro para que ustedes puedan ver la solución. Esa sería la solución formal de ese problema. Luego ustedes ahí pueden verla detalladamente. Veamos el siguiente problema, el ejercicio 2. Y este ya viene con polígonos regulares. Y acá nos vamos a meter un poco de lleno en lo que es polígono regular. Vean, acá tenemos un pentágono, dos pentágonos. Vean, dice, perdón, son hexágonos. Tenemos un hexágono y un pentágono. Dice, si ABCDEF es un hexágono regular, recuérdense qué características tiene un hexágono regular. Y dice, IEFGHI es un pentágono regular. La medida del ángulo alfa nos están preguntando por la medida de este ángulo alfa. Entonces, acá en este problema, si ustedes se fijan en la figura, tenemos el hexágono y el pentágono. Traten de ustedes de pensarlo, les voy a dar tiempo, unos 6 para que ustedes traten de buscar una solución, porque la idea es ir aplicando las propiedades de los, este caso del hexágono y el pentágono, de los polígonos regulares, para ver cómo resolver este problema. Entonces traten de pensarlo y espero que me den una respuesta. Luego vamos a ver si están en lo correcto. Les voy a dar 6 minutos para que piensen este ejercicio. Pero intenten, porque esa es la idea, intentar resolverlo.
Vaya, no sé si encontraron una solución, Kelvin, o no sé si encontraron una solución. No, en mi caso no, licenciado. Ok, y se me ha olvidado el nombre de... Vamos a ver, no sé si encontró una solución. No, licenciado, no encontré una No. solución. Vaya, vamos a ver acá, vean. Vaya, una de las cosas importantes que ustedes deben de saber cuando trabajamos problemas con polígonos es que necesitamos sí o sí la medida de los ángulos. Estas medidas, ven, estos ángulos. Y ya tenemos una propiedad, ¿verdad? Eso se las mostraba anteriormente. Si yo les digo, este ángulo, ¿qué medida tiene? Ustedes tendrían que saber utilizando esa propiedad. Sabemos que le voy a llamar beta al ángulo interior del hexágono. Entonces, y todos los hexágonos cumplen por ser regular, cumple que todos los lados son iguales, los 6 lados son iguales, los 6 segmentos tienen la misma longitud y los ángulos también son iguales, los internos. Entonces, ¿cuánto valen los ángulos internos? Le voy a llamar beta. Y sabemos que es 180. Bien, esta es una propiedad de los polígonos regulares. 180 por n menos 2 sobre n. Entonces, esto me da la medida del ángulo interior. ¿Por qué es importante? Porque podemos decir que este beta, ¿cuánto valdría? Como en el hexágono. Entonces, en el hexágono, este ángulo, y yo sé que todos los ángulos van a valer eso, sería beta, le vamos a llamar beta, va a ser igual a, sustituyendo nos quedaría 180, acá sería 180 y tendríamos que ser 6 menos 2, ¿verdad? Que sería 4 sobre 6. Entonces nos quedaría, si hacemos eso nos quedaría que beta va a ser igual, acá hacemos la multiplicación y la división. Entonces nos va a quedar en ese caso que, entonces a multiplicar 180 por 4 entre 6 va a quedar 120. Fíjense, esto vale 120. Entonces, este ángulo de acá es 120. Eso lo sabemos, fíjense, por la propiedad de los hexágonos, de los polígonos. Además, ¿cuánto vale este ángulo? También podemos saber cuánto vale este ángulo. Ahora, como es un pentágono, ya no va a ser 6 lados, van a ser 5 lados. O sea, aplicamos la misma fórmula, 5 menos 2 entre 5 por 180. Si aplicamos, nos va a quedar que este ángulo vale 108. Vale, hasta allí, no sé si hay alguna pregunta, pero acá nada más, si ustedes se fijan, solo he aplicado nada más propiedades de los polígonos regulares, en este caso del pentágono y del hexágono. Si ustedes se fijan en la figura, está el segmento EFG, está unido, nos piden por este ángulo. Entonces, ¿qué más puedo saber? Otra de las cosas importantes que ustedes deben de saber es, este lado del hexágono es igual a este lado del pentágono. ¿Por qué tienen la misma longitud? Fíjense ustedes, porque a partir de un lado del hexágono se construye el pentágono. Y como sabemos que es un polígono regular, un pentágono regular, todos sus lados son iguales. Entonces, ya tenemos que si este ángulo es alfa, entonces este triángulo, el triángulo, acá lo voy a colocar, el triángulo AFG es un triángulo isósceles. Entonces, esto es isósceles. ¿Qué significa que sea isósceles? Entonces, eso significa que si esto es isósceles, acá le voy a poner isósceles, eso significa, entonces, si es isósceles, eso significa que este ángulo también vale alfa. Entonces, ya tengo que este ángulo es alfa y este es alfa. Ahora, puedo saber cuánto vale este ángulo, ¿vale?
No sé si ustedes me dicen cuánto vale, cómo puedo encontrar ese ángulo. Acá sí me gustaría. Bien, este ángulo, si sé cuánto vale ese ángulo, ya resolví el problema. Entonces, si este ángulo vale 120, 180, ustedes saben que un giro completo es 360, entonces puedo saber cuánto vale este ángulo. Solo sería el ángulo, más que todo me interesa el ángulo, que le voy a poner el ángulo AFG. A ver, alguien de los dos que me diga cuánto vale ese ángulo. Sabemos que, vean, este vale 120, 108, ¿cuánto vale este ángulo? $60. Correcto, ese ángulo vale, ¿cuánto vale 60? Este ángulo, o alfa. Si digamos, si el segmento que va así lo he hecho yo, si el segmento que va de E a F, lo prolongamos, entonces lo contrario al vértice sería, o lo opuesto al vértice sería 120. Entonces, ya si todo el ángulo pues, que estamos buscando, le sumamos los 60, llegaría a 180. Ok, entonces dice que, ajá, lo que hizo es prolongar el segmento EF, ¿verdad? Vale, me imagino que eso fue lo que hizo. Acá, bueno, no sé si ahí encontró el ángulo alfa, no sé si lo encontró al final, Kelvin. Vale, porque allí hizo una construcción diferente, ¿verdad? No sé si, no puedo visualizar el dibujo, si medio logré captar la idea, pero que tal vez, no sé si al final encontró el valor de alfa para ver si le dio de manera correcta usando ese camino. Pero acá, el camino que yo llevo, vean, es algo diferente. Por el hecho de que acá yo puedo encontrar este ángulo, que es todo este. Ustedes saben que un giro completo es 360. Entonces, 120 más 108 más este ángulo, estos tres ángulos tienen que sumar 360. Entonces yo puedo decir 120, que sería ese ángulo. Acá lo voy a escribir 120 más 108 más el otro ángulo que no conozco, que les preguntaba que está en azul acá, que es el ángulo AFG. Entonces el ángulo AFG, esos tres ángulos tienen que sumar 360 porque hacen un giro completo. Entonces de ahí yo puedo despejar el ángulo AFG. Entonces fíjense, el ángulo AFG, ¿a qué va a ser igual? Hacemos AFG, que sería igual a 360, sería 360 menos los otros dos ángulos que yo conozco, 120 menos 108. Menos 108. Entonces, al hacer esa resta, eso me da el ángulo que está acá. Entonces sería, si hacemos las restas, 360, ya en la calculadora, 360 menos 120 menos 108. 132. Correcto, da 132. Entonces, acá tenemos que esto es 132. Entonces, si ustedes se fijan acá, si este vale 132, ya resolví el problema. ¿Por qué? Porque vamos a tener que este ángulo vale 132 y esto es isósceles. Entonces, la suma de los tres ángulos tiene que ser 180. Entonces ya tenemos en el triángulo, al fijarme en el triángulo AFG,
si yo me fijo en este triángulo, vamos a tener que la suma de los tres ángulos, que sería alfa más 132 es igual a 180. Entonces tendríamos 2 alfa, lo voy a escribir de un solo, 2 alfa más 132 es igual a 180, porque esa es una propiedad de los triángulos, 180. Entonces de ahí despejamos alfa, pasamos 132 a restar, nos va a quedar que 2 alfa es igual a, acá sería 180 menos 132. Y bueno, pasamos a dividir el 2 de un solo, lo voy a hacer sobre 2. Entonces aquí nos quedaría 180 menos 132 sobre 2, eso sería alfa. Y eso va a dar un valor de, vaya, Da hacemos la 40, resta, ajá, da, 48 entre 2, 24. correcto, 24. Y nos quedaría que alfa es igual a 24. Y ese es lo que andábamos buscando, ¿verdad? Alfa 24. Y ese sería el valor. Entonces, si ustedes pueden observar, no está tan complicado, ¿verdad? El hecho, cuando uno ya ve la solución, uno dice, pero sí es más que todo ir tratando de ocupar lo que nosotros podemos ir, más que todo, a veces no se ve, pero lo más importante acá es las propiedades, encontrar los ángulos, luego ir viendo qué puedo ir agregando de acuerdo a lo que yo conozco de las propiedades de los polígonos, en este caso del hexágono y del pentágono. Pero más que todo es ir haciendo construcciones. A veces, como lo menciono, a veces es lo que a veces cuesta ir uno construyendo, pero uno se puede ir por un camino, luego puede pensarlo de otra manera, pero la idea es ir escribiendo cada una de las formas a modo de ir resolviendo el problema. No sé si hay alguna consulta acá. No sé si tienen consultas en este ejercicio 2. Si no hay consultas, vamos al ejercicio 3. Son 5 ejercicios los que vamos a abordar en la tutoría. Nos hacen falta 3. Veamos el siguiente. Vean, acá está la solución. Todo lo que les estaba explicando acá, se los muestro acá en la solución, que es exactamente lo que les estaba explicando. Es exactamente lo que expliqué anteriormente. Veamos el ejercicio 3. Siempre, como les había mencionado, vamos a trabajar con los polígonos regulares en esta parte, que es los ejercicios que no habíamos abordado en Agenda 3. Esa parte habíamos hablado más otras partes y ahora en la Agenda 4 nos propuso estos ejercicios de licenciado para desarrollarlos. Entonces, el problema 3, si ustedes observan, dice, en la figura 2 se muestran dos pentágonos regulares. Calcular el valor de X. Acá nos están diciendo que calculemos este valor de X, este ángulo. Fíjense, y nos están dando dos pentágonos. Entonces sabemos que el pentágono tiene 5 lados y ahí podemos ir tratando de resolver. Aunque acá, si ustedes se fijan, hay otras construcciones que podemos usar semejanzas de triángulos también. No solo vamos a usar propiedades, ahí nos podemos ir por un camino, pero también podemos utilizar congruencias, de triángulos, de acuerdo a lo que yo conozco. También eso no está amarrado. Entonces, no sé, traten de pensarlo unos minutos, traten de abordar algunas ideas que ustedes pueden tener para ver si lo resuelven. Les voy a dejar que lo piensen 5 minutos, de ahí vamos a ver la solución.
Recuérdense que como estamos en los pentágonos, quizás una de las propiedades ya inmediatas que lo vimos anteriormente es que sabemos cuánto miden estos ángulos, ¿verdad? Estos ángulos, sabemos que la medida de los ángulos de un pentágono es 108. Entonces eso ya lo tenemos. Ya es una propiedad. Ocupando las propiedades para calcular, ya sabemos que esto es 108. Y quiero ver qué más podemos saber. Bueno, este ángulo también lo voy a llamar. Esto es 108. Esto es porque en los pentágonos, ustedes saben que sería, ocupando la fórmula, que es 180 por n menos 2 entre n, 5 lados, 5 menos 2 entre 5 por 180 nos va a quedar 108. Entonces, eso es algo importante. Lo otro importante acá, quizás más que todo para que ustedes observen, si yo me voy por este camino, vean, porque al final yo quiero relacionar este ángulo que se forma acá. Pero si ustedes se fijan, si este vale 108 no gano mucho. Acá tengo que tratar de hacer otras construcciones. Quizás por la primera construcción que ustedes traten de pensar es, fíjense en estos ángulos. ¿Qué puedo decir del triángulo? Y ahí sí quiero que ustedes me digan. Del triángulo BCH o HCB. Entonces, ¿qué pueden decirme del triángulo HCB? HCB. Y del triángulo, el otro triángulo sería el CDI. CDI. Entonces, ¿qué puedo decir de esos dos triángulos? Vamos a ver, alguien que me diga. Si observo el triángulo B, que sería este, BH o HCB, que sería este, con el triángulo, observo el otro triángulo, el triángulo C, que sería este, con el triángulo D y con ese triángulo. Si observamos esos dos, ¿qué podemos decir? Que tienen dos lados iguales, por lo Ajá, tanto son isósceles. correcto, que tienen dos lados iguales. Este lado, vean, este lado, ¿con cuál lado sería igual? Con este lado, ¿verdad? Vean, este lado del triángulo HCB es igual a este lado del triángulo CDI. Y además, este lado le voy a poner una rayita, es igual a este lado. Entonces, si ustedes se fijan, y además tenemos que este lado es igual a este y este es igual a este, de esos dos triángulos, y además estos ángulos son iguales, estos dos ángulos, ven, este ángulo es igual a este ángulo, fijando los triángulos separados, ¿verdad? Entonces podemos decir que estos son congruentes, estos dos triángulos. Con eso he ganado algo, sí puedo ganar algo. Ya vamos a ver la construcción. Bueno, acá, aparte, al hacer esta construcción que estaba definiendo por propiedad de pentágonos, ustedes saben que los pentágonos todos sus lados son iguales. Estos son congruentes. ¿Qué significa que el triángulo HCB y el triángulo CDI sean congruentes? Significa que este ángulo, este que estoy encerrando, como hay congruencia por el criterio, vean, se cumple por el criterio, acá lo voy a poner, lado, ángulo, lado. Por este criterio, por lo que acabo de mencionar anteriormente, por ese criterio, estos dos triángulos son congruentes y además, si son congruentes, significa que este ángulo es igual a este ángulo. Eso es lo que hemos ganado ahorita, vean, lo que estamos haciendo en la construcción. Pero igual, ¿qué sigo ganando acá? Entonces,
Vamos a hacer otro, quizás acá, vamos a llamar a este punto, allá voy a cambiar de color, porque aquí hay un punto de intersección y vamos a construir un triángulo. Fíjense, este punto de intersección, le voy a llamar P. Y ahora voy a trabajar con el ángulo, con el triángulo, aquí lo voy a escribir. ¿Qué sucede? Vean, con todo lo que acaba de hacer, pero ¿qué sucede si trabajo con el triángulo PCI? Ahora solo me centro en esta figurita, en el triángulo PCI, que sería esto. Fíjense en este triángulo. Entonces acá yo puedo decir, nosotros podemos hacer esta construcción. Podemos decir que la suma de los tres ángulos de ese triángulo son 180, ¿verdad? Y ya vamos a ver qué ganamos con eso. Entonces, alguna propiedad que podemos ocupar es la propiedad de que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo suman 180. Entonces podemos decir que el triángulo CPI más el triángulo más el ángulo PIC más el triángulo ICP. Bueno, esos tres ángulos suman 180. Eso creo que lo visualizan todo. Que sería este ángulo más este ángulo más este ángulo. Suman 180. Pero ya sabemos que este ángulo, el ángulo ICP, que sería ICP, es este C. ICP vale 108, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto anteriormente, entonces podemos sustituirlo acá, que el ángulo CPI más el ángulo PIC más este ángulo, ya sabemos que es este ángulo, ¿verdad? El ICP o PSI, este es el ángulo de 108, porque es el ángulo del pentágono. Entonces sería 108 igual a 180. Y tendríamos eso. Luego, ¿qué podemos decir? Algo bien importante acá. Si ustedes observan este ángulo, voy a borrar quizás una rayita acá para no confundir. Si ustedes pueden observar acá, este ángulo es opuesto por el vértice con este. Este ángulo, el ángulo que está acá, el ángulo CPI es el mismo con el ángulo, con este ángulo JPH. Entonces, OJ, podemos llamarle J y C. Ven, ese es igual. Entonces, además tenemos que estos dos ángulos son iguales, podemos sustituirlo, ¿verdad? Y vamos a trabajar ahora con este triangulito. Fíjense, como acá tenemos que estos dos ángulos son iguales, nosotros podemos decir esto. Podemos decir que el ángulo CPI, acá lo voy a sustituir, más, en lugar de P y C, voy a usar este otro ángulo, el JI C, que sería este. Entonces vamos a usar este ángulo J y C. Voy a cambiar esta estructura J y C. Entonces, más, acá sería más 108. Esto no lo voy a cambiar, solo voy a cambiar esta igualdad. Este ángulo es igual a este ángulo. Eso es lo que estoy usando acá. Y eso sería igual a 180. Entonces, sabemos que acá, acá podemos nosotros usar un hecho de que más que todo, vean, este ángulo acá podemos despejar CPI, ¿verdad? Vamos a despejarlo y luego lo vamos a usar. Entonces, el ángulo CPI es igual, podemos pasar 108 a restar al otro lado
Va a quedar 180 menos 108 y podemos pasar este JIC a restar. Entonces nos quedaría 180. Si hago eso nos va a quedar 180. Solo voy a despejar CPI. 180 menos 108 menos el ángulo JIC. Que sería JIC. Entonces nos va a quedar que el ángulo CPI es igual a, y hago la resta, 180 menos 108, acá nos va a quedar 72. Sería 72 menos el ángulo JIC. Entonces aquí nada más voy a dejar esta relación, ¿ven? Esta lo voy a ocupar más adelantito. Que sería, recuérdense que estamos JCPI es este ángulo. Es este ángulo. Que es 72 menos el ángulo JIC, que sería este ángulo de acá. Que es el mismo que está acá. Entonces eso hay que tener bien claro. Luego, ¿qué más podemos hacer? Bien, hasta ahí he encontrado una relación, pero ¿qué más puedo encontrar? Si yo me fijo ahora en el triángulo, en este triángulo, acá lo voy a anotar, en el triángulo JPH, si yo me fijo en el triángulo JPH, vean, J sería, J es este punto, JPH, que sería este triángulo acá. ¿Qué podemos decir? Vean, como este es igual, estos son iguales, y este es igual, X, aquí yo tengo la relación de X. ¿Por qué? X es la suma de estos dos. X es exterior y es la suma de estos dos. Esa es una propiedad que vimos en las propiedades de triángulos. Que la suma de los ángulos exteriores, un exterior, es la suma, el teorema fundamental. Entonces, eso lo vimos. Entonces, ahí podemos decir que X, fijándome en eso, podemos decir que X va a ser igual a la suma, sería el ángulo J, fíjense, JHC, que sería este ángulo, este que está en rojito, más este ángulo que está acá, que sería el HPJ. HPJ. Entonces, pero como sabemos que esto es igual, y ya encontramos una relación acá con CPI, entonces solo sustituimos. Entonces nos va a quedar que además JHC es igual a este ángulo. Este ángulo de acá sabemos que es igual a este de acá. Entonces nos va a quedar que X va a ser igual al ángulo, sería J y C. Espero que lo vean. Este ángulo que está en rojito es igual a este otro ángulo, que es lo que estoy cambiando acá. Más, en lugar de CPI, voy a colocar, como ya vimos una relación, que CPI es el mismo que este ángulo que estoy usando, HPJ. Entonces, tenemos una relación, ¿verdad? Que sería 72 menos el ángulo JIC. Y allí, si ustedes se fijan, X a qué va a ser igual. Según esto, ya nos quedaría que esto se elimina y ya nos va a quedar que el X es igual a 72. Y es lo que andábamos buscando. Acá, en este ejercicio, si ustedes se fijan, se utilizan mucho más hechos. Y a veces es lo que cuesta visualizar, pero hay varias construcciones de triángulos que podemos ir trabajando. Y además, se está utilizando la congruencia. Utilizando las propiedades, ¿no? Las propiedades de hexágono. Pero esto sería la solución a este ejercicio. No sé si hay preguntas o algo que ustedes no visualicen. No sé si tienen preguntas o dudas. No, de mi parte no. Ok, vaya. Ahí ustedes, igual, como les había mencionado, traten ustedes. Váyanse por ahí.
ahí ustedes pueden ir más analizando con respecto a los ejercicios. Bueno, veamos el siguiente. La idea es abordar los 5. Creo que tenemos tiempo suficiente. Bueno, la solución, lo que comentaba, ahí se las pongo para que ustedes cuando ya vean el video más detenidamente, ahí ustedes pueden ver más detenidamente lo que acaba de estar explicando. Ahí se las muestro y ahí está. Veamos el ejercicio 4. Bien, este ejercicio 4 está bastante interesante porque es probar una propiedad de más que todo de los polígonos. Entonces, en este caso de un hexágono, dice, demuestre que todo polígono equiángulo, saben que eso significa que todos los ángulos son iguales, dice que de 6 lados, A, B, C, D, E, F, cumple que, acá lo que quiere que demostremos es que el segmento AB es paralelo a DE y el segmento BC es paralelo a F y el segmento CD es paralelo a FA. Entonces quiere que se demuestre que esos segmentos sean paralelos. Acá tengo el hexágono, entonces que vamos a estar trabajando. Espero que ustedes ahí lo intenten hacer. Acá la idea es probar, vean, voy a nada más escribir las letras para que quede bien el polígono. Para que ustedes lo piensen un momento. Acá le vamos a agregar A, esto sería B, esto sería C, D, E y F. Esto sería F. Entonces lo que quiere que probemos o que se demuestre más que todo es que el segmento, por ejemplo, en la primera parte, el segmento AB, este segmento AB es paralelo al segmento ED. Esto es lo primero. Voy a trazar esto así. Que esto es paralelo a esto. Esa es la primera instancia que quiere que probemos en este problema. Entonces, ¿cómo probamos que sean paralelos? Bueno, lo voy a dejar que lo piensen unos minutos y luego vamos a ir viendo los comentarios. Y no olvidar acá en este problema, en este ejercicio, es que recuerden siempre las propiedades. Eso es lo importante, siempre tratar de recordar las propiedades que nosotros podemos ocupar. Como acá es un hexágono, ustedes saben que una de las propiedades más claras que ustedes inmediatamente tienen que identificar es cuánto valen todos los ángulos. Pues eso es lo más inmediato en este problema. Estos ángulos, ustedes saben que todos ellos valen 120. Ahí creo que no hay donde perderse. Eso es lo único que sabemos. ¿Qué más podemos aplicar? Fíjense ustedes, voy a hacer algo acá. Quizás les voy a ir ayudando ya para ir comentando. Si prolongo el segmento ED y prolongo el segmento FA, yo puedo hacer esto, vean. Puedo prolongar hasta llegar a este punto. Y podemos observar acá, podemos hacer lo mismo hacia arriba, podemos prolongar y yo puedo prolongar acá. Vaya, fíjense algo que yo quiero que noten ustedes. Si este ángulo vale 120, recuérdense que para probar paralelismo,
lo que hacíamos es esto. Este esquema es lo más inmediato. Aquí lo voy a dibujar. Si yo probaba que esta, L1, esto teníamos que eran paralelas, esto lo vimos en la unidad 1, y ángulos entre paralelas, ¿qué sucede? Que este ángulo es igual a este ángulo. O si trazamos esta recta, estos son ángulos alternos internos. Si cumplían que los dos ángulos alternos internos eran iguales, entonces podríamos decir que L1 y L2 eran paralelas. O que este ángulo es igual a este. Eso significa que son ángulos correspondientes. Ángulos correspondientes sabemos que son iguales. Si son iguales, entonces son rectas paralelas. Entonces es suficiente probar que este ángulo es igual a este ángulo. No sé si esos dos ángulos son iguales, le puedo llamar alfa y a este le llamo beta. Si esos dos ángulos son iguales, entonces yo puedo decir que el segmento ED es paralelo al segmento AB. No sé si ustedes logran visualizar esa parte, pero si yo demuestro esos dos por ser ángulos alternos internos y son iguales, entonces podemos decir que los segmentos AB es paralelo a ED y apruebo el primer hecho. Ahora lo importante es saber cuánto valen esos ángulos. Y si son iguales, entonces ya terminé el problema con el primer caso. Luego sería de manera análoga ver los demás casos. No sé si hay una consulta. ¿Cuánto? Vaya, vamos a ver, piensen en eso. ¿Cuánto vale el ángulo beta? Eso es lo que yo quiero que ustedes trabajen acá. ¿Cuánto valdría el ángulo beta? Ajá. ¿Cuánto sería la medida del ángulo beta? Fíjense, como tenemos que este ángulo vale 120, no sé si ustedes ahí lo están visualizando, este ángulo vale 120, entonces, si todo esto es medio giro, ustedes saben que tienen que sumar 180, entonces, 120, este no hay donde perderse, beta vale 60. ¿Por qué beta vale 60? Porque este ángulo beta más 120 tiene que sumar 180 por ser medio giro. Entonces, eso es bien importante acá. Entonces ya tenemos que este ángulo vale, que le había llamado beta, aquí lo voy a poner beta, es igual a 60. Espero que ustedes lo visualicen. Esto vale 60, este ángulo que se forma acá. Hasta allí estamos bien, vean. Si este ángulo alfa vale 60, entonces ya resolví el problema. Ya está demostrado que AB es paralelo a ED. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Fíjense ustedes acá, la misma idea. Este ángulo, ¿cuánto vale? Vale 60. ¿Por qué ese ángulo vale 60? Porque 120 más este ángulo tienen que sumar 180. Lo mismo hago acá, fíjense, este ángulo ¿cuánto vale? Vale 60, porque es la misma idea, este vale 120, entonces este vale 60. Si ustedes se fijan, 60 y 60, los tres ángulos tienen que sumar 180, entonces ya está. Si yo despejo, aplico la propiedad de 180 menos 60 menos 60, esto va a dar 60. Y ahí está, ven. El ángulo alfa y el ángulo beta son iguales. Entonces, como son iguales y por ser ángulos alternos internos, entonces podemos decir que AB es paralelo a DE.
No sé si lo logran visualizar. Y allí demostré el primer hecho. Pero bueno, todo eso que comentaba, hay que ir escribiendo, ¿verdad? No sé si hay preguntas. Ajá, no sé si tienen preguntas. Y vean, la idea es, vean, la idea es, con este hecho, ¿verdad? Se hace esa construcción. En el caso de BC, si queremos probar que BC, bueno, casi es la misma idea. De ahí de manera análoga se hace. Vean, voy a tratar de que nada más hacer las construcciones, pero es la misma idea. Si yo prolongo acá, como tengo BC, voy a probar que sea con F, sería con este. Entonces, nuevamente prolongo. Fíjense, voy a prolongar y voy a construir acá. Prolongo, como tiene que ser con EF, luego prolongo acá. Bien, y eso se corta en este punto. ¿A dónde me va a salir la recta? Veamos, prolongamos. Hay que prolongar acá también. Entonces, y prolongar esta de acá. Quizás acá no se lo va a visualizar, pero se lo voy a poner acá. Para probar que EF, con este segmento sean paralelos, necesito probar esta prolongación, ¿verdad? Que este ángulo sea igual con este ángulo. Y al final, esos dos salen que son 60. La misma idea que había dicho anteriormente. Al final, quedaría una construcción de esta manera. ¿Ve? Al unir todos los, para probar que son paralelos, habría que hacer una construcción y todos los ángulos que me forman acá son 60. Pero es como se les explicaba acá. ¿Ve? Pero no sé si hay preguntas, si ustedes quieren seguir demostrando esto. Pero acá ya está más formal. ¿Ve? Acá está la construcción y acá está lo que se va haciendo que yo estaba explicando anteriormente. Y ahí, como para los demás, lo hace de manera análoga. Entonces, pero no sé si hay preguntas. No sé si hay preguntas en este problema. Para pasar al último y con eso estaríamos terminando la tutoría 4. De mi parte no hay pregunta. Ok, vaya. Vamos a pasar al último ejercicio. Con ese vamos a estar terminando. En el último ejercicio, acá ya les escribí más que todo el pentágono. En el último ejercicio nos dice, siempre es sobre pentágono regular. En este caso es un hexágono, perdón, sobre polígonos regulares. Y tenemos la siguiente construcción, ¿verdad? Dice, ese es el último que vamos a abordar. Dice, sea A, B, C, D, E, F, un hexágono regular. En las diagonales CA, CB se han ubicado los puntos M y N respectivamente, de manera que M y N y B sean colineales. Y AM es igual a CN, determinar el ángulo DNB. Entonces, acá en este problema hay que hacer la construcción, ¿verdad? Desde allí, a partir de la construcción, ya viene la solución. Entonces, lo primero acá es hacer. Entonces, acá nos fijamos primero. Bueno, vamos a trazar las diagonales. Eso es algo bien importante. Primero trazamos la diagonal. Bueno, vamos a ubicar los vértices. En este caso nos va a quedar, lo vamos a hacer aquí. Sería mi vértice A. Lo voy a hacer de esta manera. B. Ese sería C. Ese sería mi vértice D.
E, F, y este sería F. Entonces, al hacer la construcción nos dice que trazamos la diagonal CA, que sería esta. Esta sería la diagonal CA. Y también nos dice que tracemos la diagonal CE, que sería esta. Hasta ahí estamos bien. Trazamos las dos diagonales y ahí nos dice que M y N se han ubicado los puntos M y N respectivamente, de manera que M, N y B sean colineales. Entonces, del vértice B, para que sea colineal a estos puntos, los otros, vamos a trazar este segmento. Trazamos acá. Fíjense, con este punto sería M, y a este punto le vamos a llamar N. Porque, bueno, están colineales, tienen que estar en la misma recta. Ahí tendríamos esa construcción. Luego nos dice que AM, que sería AM es este lado, es igual a CN, que sería este lado. Tenemos que este lado, este segmento es igual a este segmento. Y además nos piden encontrar la medida del ángulo de N, que sería este ángulo. Sería este ángulo de NB. Sería este ángulo que nos están pidiendo. Después de hacer la construcción, ya nos están pidiendo este ángulo. Y ahí está la construcción en el hexágono. Ven, ahí tenemos qué podemos usar en este último. Quizás algo que nos podemos fijar es en esto. Primero, siempre que nos den lados, segmentos iguales, ustedes siempre piensen en congruencias. ¿Qué triángulos pueden ser congruentes? Porque siempre que nos digan estos dos segmentos son iguales, entonces nosotros pensemos si podemos encontrar congruencias. ¿Qué pasa si yo pienso acá en el triángulo, en los siguientes triángulos? En el triángulo ABM, vean, ABM, y en el triángulo CDN, en esos dos triángulos, CDN. Entonces, esos dos triángulos, vean, me fijo en el triángulo ABM, que sería este de acá. Yo sé que este lado es igual y este lado es parte del hexágono, entonces le voy a poner dos rayitas. Y me fijo en el triángulo CDN. CDN sería ese otro pedazo, igual, ¿verdad? Este lado es dos rayitas porque es parte del polígono, es igual a este. Entonces ya tengo que estos dos lados son iguales. Si yo demuestro que este ángulo que estoy dibujando acá es igual a este ángulo, si demostramos eso, entonces podemos decir que esos dos, este triángulo con este triángulo, son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Pero, ¿cómo lo podemos decir? Por hipótesis ya sabemos que esto se cumple. Sabemos que también por ser lados del hexágono, estos dos lados se cumplen. Solo veamos cuánto vale este ángulo. Si este ángulo es igual a este ángulo, ya tendríamos lo que es. Entonces, acá para ver eso, podemos ver lo siguiente. Podemos analizar lo siguiente. Sabemos que, algo bien importante, todo este ángulo, los ángulos del hexágono, esto vale 120. Eso ya lo sabemos. Vale 120. Entonces, en todos los ángulos del hexágono valen 120. Si yo quiero saber cuánto vale este ángulo, vean, esto vale 120, pero si trazo esto de acá y prolongo, fíjense, este ángulo es opuesto por el vértice, que todavía no sé cuánto es la medida, pero ¿qué sucede con este ángulo? 120
¿Cuánto vale este ángulo? Este ángulo vale 60. ¿Por qué? Porque aquí hay un medio giro. 120 más este ángulo vale 60. Pero si ustedes observan acá, este ángulo 60 más este ángulo, que le puedo llamar, para no confundir, alfa, ¿cuánto valdría ese ángulo alfa? Y aquí quiero que observen ustedes. Esto se forma este ángulo, aquí se forma una escuadra y acá también. Entonces, si este ángulo vale 60 y aquí hay una escuadra, este ángulo vale 30. Este es de 30. Entonces, este ángulo vale 30. Sería 90 más 90, y aquí hay un medio giro, sería 180. Entonces, este ángulo, por ser opuesto, este ángulo de acá vale 30. Y la misma idea acá. Al desarrollar la misma idea, vamos a llegar que este es 30. Entonces, la misma idea, el mismo análisis que yo hice acá, podemos hacer acá. Entonces, podemos decir que el ángulo ADM con CDN son congruentes. Pero recuérdense que lo estoy argumentando por esto que estoy mencionando acá. Entonces, ahí tendríamos que la congruencia, ¿verdad? Y con eso, ¿qué ganamos? Pues ganamos que los demás lados comparten que son iguales. Entonces, ya tenemos esa parte. ¿Qué más podemos decir acá? Aparte, yo puedo decir que el triángulo, ven, este ángulo, vamos a usar este ángulo, el ángulo DNC, ¿a qué va a ser igual? ¿Quién sería el ángulo DNC? Vean, DNC, que sería este pedacito, este de acá, va a ser igual a el ángulo, por lo que acabamos de ver, por la congruencia, va a ser igual al ángulo BMC. Sería BMA, perdón. BMA. Esto se da, vean, este ángulo DMC es igual al ángulo BMA, que sería este. Pero eso es cierto por la congruencia que acaba de demostrar. Pero también eso es igual al ángulo NMC. NMC. Ven, es igual al ángulo NMC. ¿Quién sería el ángulo NMC? Sería este, NMC, sería este ángulo. NMC. Cumplen esa igualdad. Entonces, ¿qué más podemos observar? Bueno, acá podemos decir que el ángulo, ahí pueden ir tomando nota, que el ángulo de NC, perdón, DNB, aquí lo voy a escribir, DNB, que sería este ángulo, DNB, que sería todo este que ando buscando, es todo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la suma de este ángulo más este ángulo. Entonces sería el ángulo, acá sería D, acá le voy a poner DNC, que sería este, más el otro ángulo. Está partido en dos, más el ángulo CNB. Y aquí tendríamos esa parte. Esto es cierto, ¿verdad? Es la suma de este ángulo más este ángulo. CNC, CNB. Entonces, luego, ¿qué podemos observar? Con la igualdad que tenemos anteriormente, podemos decir que DNC, bueno, ya sabemos que esto es NMC, entonces sustituimos, ¿verdad? Sería el ángulo NMC por la igualdad anterior. MNC, acá sería NMC más CNM. Más CNM, por lo que vimos anteriormente, ¿verdad? La congruencia. Entonces ahí nos quedaría CNM. El ángulo CNM. Pero acá nos podemos fijar en acá. Antes de continuar, podemos ver este triángulo. Vamos a fijarnos en el triángulo MCN.
Entonces, el triángulo MCN, que sería este, el triángulo MCN, que sería este que se forma acá, MCN, que sería este, lo voy a repintar. Solo fijándome en este triángulo, ahí sabemos que, ¿qué podemos decir? Que la suma de este lado más este lado más este lado son 180. Entonces, ahí en ese triángulo podemos sumar que el ángulo, de ahí lo voy a tomar, que el ángulo NMC más el ángulo, serían la suma de estos tres ángulos, más el ángulo CNM más el ángulo, más este ángulo, vean, este ángulo que se forma acá, este ángulo que se forma acá, vean, este ángulo es este mismo al hacer la construcción, lo voy a poner ya de un solo 60, aunque sería el ángulo NCM. NCM, que es 60, ¿verdad? Para ya no estar sustituyéndolo de un solo. Acá sería 60 y esto va a ser igual a 180, que sería este ángulo, ¿verdad? Este es 60. Entonces sería 180. Entonces de acá al despejar vamos a obtener que el ángulo, vean, que la suma de esos dos sería el ángulo NMC más el ángulo CNM es igual a 180 menos 60. Vean, ¿qué sería la suma de estos dos? Y si ustedes se fijan, aquí tenemos la suma de estos dos, justamente de los mismos. Entonces, ya tenemos que este valor es 120, ¿verdad? Entonces, la suma de esos dos ángulos es 120. Entonces, significa que esta es la suma de esos dos y aquí tenemos que DNB es la suma de esos dos. Entonces, ahí concluimos que DNB es igual a 120. Y es lo que andábamos buscando, ese valor. Entonces, acá la construcción, si ustedes se fijan, se basa más en utilizar la congruencia de triángulos y luego siempre ocupar la propiedad de la suma de los ángulos interiores del hexágono. Pero ahí estaría la solución. Quizás a veces se ve un poquito más confuso cuando comienza uno a usar las notaciones de los ángulos utilizando los vértices de los triángulos. A veces quizás es más conveniente llamar con alfa, beta y decir que esto es alfa, esto es beta y quizás a veces sale más fácil escribir lo que se puede hacer. Esas solo son notaciones. Pero no sé si hay alguna consulta en este ejercicio. No, licenciado, de mi parte no. Yo creo que solo poner en práctica, ¿verdad? El desarrollo del ejercicio y cómo se Ajá. llama, y las propiedades del hexágono y las congruencias del triángulo. Ajá, correcto, vean. Sí, ahí más que todo, por eso lo que les recomiendo es en los ejercicios, vean la tarea, porque son 4 tareas, faltan 2 tareas, es siempre tratar de abordar, tratar de aplicar las propiedades. Quizás una de las maneras para todos, lo más conveniente es agarrar siempre el problema, tratar de ver qué propiedad aplicar y si no me funciona otra idea, a ver otro camino. Y así ustedes pueden ir encontrando los caminos, porque al final, si ustedes se fijan, en los ejercicios, igual, yo me siento a hacer un ejercicio, no crean que de primera me va a salir un ejercicio, sino que tengo que estarlo pensando, tengo que ver qué propiedad voy a aplicar, cómo la voy a aplicar y ver si eso me sigue llevando al camino de la solución. Pero no siempre en la primera que yo me senté el ejercicio va a salir, sino que hay que seguir pensando en las formas de que yo puedo ir encontrando la solución. Pero sí, para todos les recomiendo
en los ejercicios de tarea, traten de ir ustedes siempre abordando y traten de aplicar una propiedad o construcciones. Si ustedes se fijan acá en los problemas de estos polígonos, más que todo se basa también en teorías anteriores, porque acá se basa en construir triángulos, congruencia de triángulos, utilizando las propiedades que ya conocemos. Y así en la próxima unidad, en la unidad 4, ya vamos a trabajar un poco más con las proporcionalidades. Entonces ya razones que se forman utilizando teorema de Tales, que ya son un poco más, pero siempre vamos a trabajar sobre los segmentos. Entonces, si ustedes se fijan, y eso lo venimos trabajando desde la unidad 1. Entonces, al final, el conocimiento acá que ustedes van adquiriendo es bastante acumulativo porque se van usando en los ejercicios que se van abordando. Así que, aunque la teoría, sí les soy honesta, no está muy pesada, los ejercicios sí son un poco pesaditos, pero la teoría que se trabaja no es tan complicada de entenderla. Quizás aplicarlo ya es un poquito más complicado. Pero la idea acá, como en toda materia de matemática, es practicar. Y ahí ustedes pueden ir practicando las propiedades. Entonces, de mi parte, eso sería todo lo que teníamos para la agenda que nos propuso el coordinador de ese día sobre esto que no habíamos trabajado mucho. Entonces ya para la próxima tutoría sí vamos a trabajar ya con el teorema de Tales, vamos a ver un poco más de proporcionalidad, de razones y vamos a abordar otros ejercicios. En la tutoría de repaso que vamos a hacer en la semana A, voy a abordar un poco la teoría para que nos centremos más en resolver ejercicios, que esa es la idea. Entonces no sé si hay alguna otra pregunta, si no nos vamos a quedar hasta acá. De mi parte no, licenciado. Ok, entonces eso sería, quizás una de las cosas voy a procurar en esta semana que viene, voy a procurar revisar la tarea 2 para que ustedes vayan ahí teniendo conocimiento de las notas. Voy a tratar de revisarla en esta semana, más tarde el miércoles, espero tener revisada la tarea 2 para que ustedes ya tengan conocimiento de las notas, de cómo van a ir trabajando para lo que va quedando de las evaluaciones. Entonces nos vamos a quedar hasta acá. Que tengan buena tarde, cuídense, bendiciones y nos vemos hasta la tutoría de repaso. Bueno, gracias igualmente, licenciado. Gracias, licenciado. Okay.